Hola y bienvenidos a este análisis. A ver, la planificación microcurricular a veces parece una pesadilla burocrática, ¿verdad? Pero hoy vamos a darle la vuelta. Vamos a convertirla en una herramienta súper empoderadora. En lugar de ver a quienes enseñan como simples fotocopiadoras humanas de un documento oficial, vamos a verlos como lo que realmente son, hábiles escultores del conocimiento. Tomar un currículum nacional enorme y adaptarlo a la realidad del aula es todo un arte, y aquí vamos a desglosar exactamente cómo se logra. Para organizarnos, pasaremos por estos 5 puntos. Primero, ¿qué es la desagregación? Segundo, ¿cómo se estructura una destreza? Tercero, 3 estrategias clave. Luego veremos un ejemplo práctico y cerraremos con unos consejos de oro. Empecemos con el punto 1, definiendo qué es exactamente la desagregación. Básicamente, la desagregación curricular es ese proceso súper técnico donde tomamos una destreza general del currículo nacional y la rompemos, digamos, en partes más pequeñas y manejables, perfectas para un grado y un nivel de complejidad específico. El currículo es una meta gigante, pero el aprendizaje ocurre paso a pasito. Entonces, la desagregación es literalmente el puente que conecta una política educativa enorme con la realidad diaria del aula. O sea, se trata de hacer que una destreza compleja se convierta en objetivos más pequeños y alcanzables para un corto tiempo. Pensemos en esto como un escultor frente a un bloque gigante de mármol. Obviamente no le entregamos ese bloque entero a los estudiantes esperando que lo entiendan de golpe. Lo vamos cincelando pieza por pieza hasta lograr objetivos diarios refinados. Esta es definitivamente la diferencia entre frustrarse y tener éxito al aprender. Pasamos al segundo punto, la estructura de una destreza y sus 3 elementos centrales. Fíjense que es fascinante ver cómo cada destreza oficial se divide súper limpio en 3 partes predecibles. Primero tenemos la habilidad, que es el verbo de acción, o sea, qué es lo que hace quien aprende. Segundo, el conocimiento, sobre qué contenido se aplica esa acción. Y tercero, el nivel de complejidad, que nos dice el contexto o para qué se hace. Entender esta estructura de 3 partes es clave. Es como el gran secreto para poder modificar la destreza sin perder jamás su esencia. Muy bien, vamos al punto 3, las 3 estrategias para desagregar, que son nuestras herramientas principales. Tenemos 3 tácticas básicas que podemos usar aquí: por graduación de la habilidad, por fragmentación del contenido y por contextualización. Y ojo, no hace falta usar las 3 a la vez. El truco está en saber elegir la herramienta adecuada cuando la destreza original nos queda demasiado grande para una sola clase. Empecemos con la estrategia A, que es la graduación de la habilidad. Aquí nos enfocamos puramente en el verbo de acción. Nos permite subir o bajar el nivel de exigencia cognitiva, pero manteniendo exactamente el mismo tema. Esto viene de maravilla cuando el tema disciplinar es el adecuado, pero lo que nos pide el currículo hacer con él es muy avanzado o muy básico para nuestro grupo. Pongamos un ejemplo súper claro con el ciclo del agua. Si el currículo macro nos dice describir, podemos bajar un poco la complejidad y pedir que solo se limite a observar y nombrar si estamos con un grado menor. O mejor dicho, si el grupo es más avanzado, le subimos el volumen y pedimos explicar la importancia, lo cual exige un razonamiento mucho más profundo. Como ven, el contenido del ciclo del agua ni se tocó, pero la profundidad del aprendizaje cambió por completo. Pasando a la estrategia B, la fragmentación del contenido. Esta es ideal cuando simplemente el tema es demasiado masivo para una sola lección. Es el clásico, y siempre confiable, método de divide y vencerás. Dividimos esa destreza gigantesca en los conceptos separados que la forman. Miren este caso de geometría. El currículo nos pide reconocer figuras geométricas y sus propiedades. Hacer todo eso de golpe es demasiado, pero si usamos la fragmentación, creamos primero una clase solo para identificar las figuras básicas. Y una vez que eso está dominado, pues listo, pasamos a una segunda clase enfocada en comparar sus propiedades. Así mantenemos una secuencia lógica y evitamos sobrecargar de información a los estudiantes. Y llegamos a la estrategia C, la contextualización. Para mí, esta es una manera brillante de tomar algo que suena súper abstracto en el currículo y aterrizarlo en la realidad. Mantenemos el verbo y el contenido, pero cambiamos el contexto. Porque, seamos sinceros, el aprendizaje real y significativo ocurre cuando logramos conectar la información con el mundo que nos rodea. Un ejemplo genial de esto
En lugar de enseñar, describir las características de los ecosistemas del Ecuador así en general, lo cambiamos a describir las características del ecosistema de manglar de la provincia de Esmeraldas. Imagínense, en vez de leer sobre algo lejano y teórico en un libro, están analizando la naturaleza que ven todos los días a su alrededor. El interés y la memoria se disparan por las nubes. Punto 4. En nuestra agenda, vamos a llevar todo esto de la teoría a la práctica con un ejemplo de matemáticas. A ver, aquí tenemos nuestro bloque de mármol en bruto. El estándar oficial dice textualmente: representar y establecer relaciones de orden en un conjunto de números naturales de hasta 2 cifras. Es denso, ¿no? Pide representar, pero también establecer relaciones de orden, todo de una vez y con 2 cifras. Si llevamos esto tal cual al aula, causaría una confusión total. Definitivamente necesitamos un buen cincel aquí. Y aquí es donde ocurre la magia de la desagregación. Tomamos esa destreza tan intimidante y la dividimos en 3 pasitos. Paso 1, lo más simple, representar gráficamente los números con material concreto, que los toquen, que los vean. Paso 2, nivel intermedio, que identifiquen el valor posicional, las decenas y unidades. Y finalmente el paso 3, lo complejo. Ahí sí, establecer las relaciones de mayor o menor que. Es una progresión natural e impecable, ¿verdad? Finalmente, llegamos a la sección 5, unos consejos clave que son verdaderas reglas de oro. Para que todo este proceso sea un éxito, hay 3 reglas que no podemos olvidar. Primero, no estamos inventando destrezas nuevas. Recuerden, somos escultores, trabajamos con lo que ya existe. Segundo, jamás perder de vista el perfil de salida. No importa en cuántos pedacitos dividamos la clase hoy, la meta final a largo plazo sigue siendo la misma. Y tercero, la taxonomía de Bloom es nuestra mejor aliada aquí. Usémosla para ir siempre de verbos simples a más complejos. O sea, la gran revelación de todo esto es que la planificación microcurricular jamás debe ser un simple copiar y pegar. Se trata de tomar ese documento burocrático y trabajarlo hasta hacerlo enseñable. Quienes están en el aula moldean momentos. El currículo es solo un mapa, pero la desagregación sin duda es la brújula para navegarlo con éxito. Así que les dejo esta pregunta para reflexionar. ¿Es la planificación de una clase solo un trámite para copiar el currículo o es el verdadero arte de hacerlo enseñable? La próxima vez que aparezca un documento oficial extenso e intimidante, la pregunta no debería ser cómo copiarlo rápido, sino cómo ejercer el arte de hacerlo comprensible. Ese es el empoderamiento definitivo, el poder de moldear el aprendizaje pieza por pieza.